Iniciamos la segunda etapa de hoy con una entrevista, porque el próximo sábado, 25 de abril, a las 20 horas, en el Cine Gomón, en la ciudad de Buenos Aires, llega el estreno de Rocambole en el Camino, este documental que recorre la vida, obra y pensamiento de Ricardo el Mono Cohen, una figura clave del arte visual del rock argentino y una figura clave de la cultura platense. Bueno, allí se va a poder ver entonces por primera vez en el Gomón Rocambole en el Camino, que ha sido dirigido por Marcia Paradiso y Matías González. Vamos a saludar entonces a Marcia Paradiso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y llegó el momento que me imagino ustedes esperaban ansiosamente, ¿no? El del estreno. Sí, tal cual. Fue un recorrido de unos cuantos años y además, bueno, es el momento como más clave, ¿no? Poder que el público se acerque y pueda conocer. Ahí creo que se cortó la comunicación con Marcia Paradiso, una de las directoras de este documental Rocambole en el Camino, que entonces, bueno, es un proceso que ha llevado años. Lo primero que alcanzó a comentarnos Marcia, el estreno será, como decíamos, este sábado 25 de abril en el Cine Gomón, mítico cine porteño. El guión también es de Marcia y de Matías González, igual que la producción, la dirección. En cuanto a, bueno, ya vamos a poder hablar con ella, pero también ha sido fundamental la participación del querido Oscar Jalil, que llevó adelante en una entrevista, en distintos encuentros con Rocambole, que no solo trata de retratar la figura, sino también bucear en ese pensador que termina siendo Ricardo Cohen. Marcia, ahí estamos de nuevo al aire por Universidad 107.5. Sí, exactamente, porque la idea de la manera de contarlo a Rocambole era a partir de su hacer, de su presente, digamos que él va trayendo del pasado, su obra, todo su reflexión presente y su reflexión sobre distintas obras que realizó durante toda su carrera y su trayectoria, que es inmensa, es casi inabarcable, y lo importante era que fuera el punto de vista de él. Entonces, para nosotros acompañarlo, que el documental lo acompañara en el presente, era una forma de que él mismo narrara sus focalizaciones, su punto de vista, su mirada, a veces en situaciones, digamos, de charlas que da en distintos espacios culturales, y a veces en esa cuestión más cotidiana, o cuando abre su taller y empieza a ordenar su archivo, que es, bueno, también inmenso, claro, a la altura de su obra. Y bueno, y en este lugar donde él está, en ese presente que va transcurriendo, va revisitando parte de su obra. Que es como un recorrido histórico de, bueno, la cultura en sus diferentes expresiones desde la década del 60 para acá, o quizás un poquito antes. No, yo te diría a partir del 60, porque él sus primeras referencias las hace a su época de estudiante universitario en Bellas Artes. Bien. Y de esa primera situación de primera dictadura, digamos, la de Onganía, frente al centro de estudiantes, y bueno, y cómo ellos tuvieron que buscar una alternativa. Bueno, a veces son anécdotas, a veces son recuerdos, a veces son reflexiones. Es decir, hay muchas maneras de ir revisitando ese pasado, pero siempre él lo que hace, y lo hace en diálogo con Oscar Jalil, que lo visita y que es, digamos, un interlocutor privilegiado en algunas escenas, y en otras esto es hacia un público que mayoritariamente es de gente joven, que se acerca a conocer la historia, a entender un poco la lógica de cómo se gestó ese movimiento contracultural que fue todo el movimiento musical del rock en La Plata y en la Argentina, ¿no? Claro. Entonces, sí. No, digo, estaba pensando que la figura de Rocambole, ¿no?, se instala fuertemente a nivel masivo con el
propio crecimiento que tuvieron los Redonditos de Ricota, pero ¿qué importancia le dan en el desarrollo de todo ese camino a esa etapa germinal que fue la Cofradía de la Flor Solar? Bueno, él, por supuesto, lo primero que saca de su archivo es la caja de la Cofradía. Ajá. Y de ahí vienen desde reflexiones, como te decía, al ser en un diálogo, tiene esa naturalidad de cómo vos podés repensar cuestiones que viviste, y no es que él está haciendo una disertación, él está como revisitando. Esa palabra de revisitar tiene mucho que ver con lo que él hace. Entonces, por momentos se pone en el lugar de cuál era el ideario que tenían, y por momentos lo vuelve a mirar desde el presente en que lo está contando. Claro. Hace todo ese arco, que es un arco importante en tiempo y en reflexión, ¿no? Porque piensa en esos ideales, piensa en este presente, y bueno, y va revisitando así puntualmente. Bueno, obviamente es muy iconográfica su obra, ¿no? Y vos lo decías recién, que tratando de acompañar desde el presente toda esa imagen, ¿no?, que Rocambole ha creado. ¿Cómo la acompañan ustedes desde el presente? Bueno, Rocambole hace varios años que gran parte de su tarea es difundir mediante charlas, además de las exposiciones que puede hacer, no sé, en el Centro Cultural Recoleta, que hizo recientemente, que nosotros ya habíamos terminado el documental para ese momento, pero bueno, muestras por todo el país y charlas, fundamentalmente charlas, donde él va haciendo una revisión desde la historia del arte hasta la historia del diseño, por qué existió el diseño de tapas musical, cuál fue el sentido que tuvo, y entonces todo eso va en un devenir que lo lleva a la cofradía, a los redondos, a qué sentido tiene para él la cuestión, digamos, de lo que podría uno interpretar como el arte visual, pero más desde la cultura popular. Claro. Porque empieza en la alta cultura, o bueno, a veces empieza en algunas charlas, pero bueno, obviamente que tuvimos que editarlo, porque en algunas charlas empieza desde las pinturas rupestres, así que son miles de años, pero bueno, la idea de él es que esa gente que se acerca, y que por ahí mayoritariamente se acercan por los redondos, pero él lo que quiere es darles como un marco mucho más amplio, y que se piense en las artes visuales como una integración de una cuestión cultural que hace a un pensamiento. Es decir, él cuenta varias anécdotas ligadas a, digamos, a muchas de las tapas más icónicas, que tienen un sentido detrás, que no están, digamos, no son una ilustración de las canciones, por ejemplo. Claro. Y eso adquiere como otro valor, porque por un lado vos tenés el objeto en sí, la tapa, cómo fue hecha, en qué estaba pensando, y después hay toda una elaboración que es más de época, ¿no? Como que confrontamos las épocas, y es muy interesante porque él mismo se sitúa en este presente, por eso digo, lo está contando, y se lo está contando a un público actual, no es que estamos yendo a un relato de un tercero, es él mismo el que lo cuenta, es él mismo el que hace el recorte. Claro. Decía que bueno, fue un trabajo que comenzó hace algunos años atrás. ¿Cuánto tiempo? Mira, nosotros nos acercamos en el 2022, y la idea fue esta, la de poderlo narrar desde estos viajes, desde estos charlas, desde un acompañamiento, que el espectador se sintiera que podía estar al lado del mono, digamos, que podía entender desde lo chiquito, que podía ser lo cotidiano, hasta lo más grande, que es lo que conocen, lo que llevan tatuado. Es decir, poder hacer, digamos, conocer a la persona, al personaje y al pensamiento, que por ahí es lo que uno a veces le cuesta más de conocer de alguien público, ¿no? Como que uno por ahí conoce una imagen, pero sí, hay todo un detrás de escena, y que, bueno, en este caso son las charlas que él da, lo popular que es en un sentido profundo, no solamente en el sentido de digamos, de
la cultura de masas, ¿no? Algo que se conoce mucho, que se ve mucho, que se vende mucho, sino lo popular es por la llegada, por la apropiación del público. Claro. Me imagino lo difícil que fue la postproducción, ¿no? Cuando ya tuvieron todo el material, porque bueno, el documental dura 89 minutos. ¿Cómo decidir qué queda? Y mira, es difícil, fue muy difícil, lo llevó también varios meses, es decir, de ir como repensando, porque la idea era que este recorrido tenía una cronología que a veces no era exactamente la que había sucedido, pero que tuviera una cronología de lo que él está narrando, que él va recuperando en las diferentes charlas aspectos que van narrando una misma historia, que la historia se narra completa en diferentes charlas. Y por otro lado, sí, pensar que, bueno, no era una miniserie y que a su vez había que darle un tiempo también de descanso al espectador, porque hay mucha información, él es un docente y como tal tiene esa forma de explicar lo que cuenta. Entonces, bueno, la idea era que respetar, por ahí ir haciendo como, ya te digo, una selección y que, bueno, que el espectador pudiese hacer una lectura que a veces más es menos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, vos ya tenés 2 documentales previos, ¿no? Uno de 2012, sí. Lunas Cautivas, y otro 2015, Aguas Abiertas. Sí. Sí, está muy difícil hacer documentales en esta época. Y esta posibilidad que pudimos hacer con Rocambole viene de una experiencia previa donde en lo particular a mí me gustan los documentales de observación, me gusta que los protagonistas se narren a sí mismos. Eso me parece que por supuesto que uno hace una puesta de cámara, hay un montaje, que obviamente que hay un recorte que es del director, pero me parece más interesante cuando el personaje se puede expresar a través de sí mismo, que no viene ni una pregunta, ni una narración a cámara, donde hay una interacción, donde se da con esa naturalidad. Y bueno, de esa manera trabajé en los documentales anteriores, y en este caso, bueno, con él es como que era mucho todo lo que él tenía para narrar, ¿no? Él, ya te digo, hace varios años que está recorriendo todo el país y que lo esperan, no sé, cientos de jóvenes en cada lugar donde él se acerca para dar estas charlas. Y bueno, y se dan, según el espacio, se dan interacciones muy particulares. En el documental está en un momento en el Club Boca, en el área de cultura del Club Boca. Ajá. Y bueno, por ejemplo, ahí se pone a hablar de algo que por ahí uno lo pensaría como digamos, la alta cultura, ¿no? Lo que puede ser la concepción de las artes plásticas, y después lo lleva a un terreno de lo cotidiano, ¿no? Y es como que tiene esa capacidad de ir a todos los públicos, de atravesar a todos los públicos y a todas las generaciones. Claro. Porque tiene un pensamiento muy joven, sí. Lo que está diciendo. Sí, por suerte está muy activo Súper. Rocambole. En el camino es este documental que se va a estrenar el sábado, pero que va a tener una segunda función el martes 28 de abril. Sí, va a ser en la misma sala, en el Gaumont, el martes siguiente también a las 8, y después vamos a hacer funciones en otras salas en mayo, y nuestra idea es, no muy lejanamente, ir al espacio Select, al espacio Inca de La Plata. Claro. Así que bueno, eso estamos viendo la agenda de ellos, y bueno, en base a eso vamos a tener algunas funciones allí también, y bueno, y ver de que se pueda llevar a otras salas, es decir, están los espacios Inca, y bueno, y después centros culturales, espacios. ¿Coincide justo con la semana del Bafisi? ¿Está el estreno es en el marco del Bafisi? No.
No está en el marco del Bafisi, está por fuera. Está bien, es una duda que me quedaba, por eso te lo preguntaba. Sí. El estreno es ese sábado a las 20 en el Cine Gomón, que está en la avenida Rivadavia 1635 de Cava. La dirección es de Matías González y Marcia Paradiso. Bueno, son 89 minutos de una obra enorme como la de Rocambole y un pensamiento que obviamente es dinámico, ¿no? Porque me imagino que si bien tiene un principio y un fin en lo que es el desarrollo del documental, las ideas quedan ahí para que se multipliquen entre los espectadores. Absolutamente, lo resumiste muy bien porque es eso. Es decir, el documental termina físicamente, pero el pensamiento y la historia continúa. Bueno, Marcia, lo mejor para este sábado a las 20 ahí en el Gomón. Muchas gracias. Lo mismo la segunda función y esperamos que pronto se concrete el desembarco aquí en la sala Select del Inca. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. Marcia Paradiso, directora junto a Matías González de este documental Rocambole en el camino. Ojalá llegue pronto a la sala Select aquí en La Plata. Por ahora, sábado 25 de abril a las 20 en el Gomón, repiten el 28 en la misma sala. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende
Mañana tenemos el capítulo 38 de Vida y Obra de Patricio Rey. Era La Bestia Pop. El ranking que no votan los oyentes. El lado B del